fármaco desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea, ¿no? Nuevamente recordando, se entra por vía oral, se absorbe a través de las vías digestivas y bueno, una vez aquí tenemos el intersticio y luego pasa hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, como vemos, la vía oral está acá, ¿no? Tiene una barrera, dos barreras para llegar a la sangre. La vía de administración subcutánea intramuscular va al intersticio, o sea, más pegado hacia lo que sería el torrente sanguíneo. Y ya la administración intravenosa ingresa directamente al epitelio, ¿ya? Entonces, ahí más o menos para sacar la línea de que cuánto tiempo más demora, que quizás la vía oral a veces tiende a dar dosis un poco más elevadas, ¿no? Entonces, tener en cuenta ahí. Ahora, su transporte, ¿no? Puede ser a través de un transporte pasivo o un transporte activo, ¿no? Cuando es un transporte pasivo, va a haber una difusión simple, o sea, simplemente va a trazar la membrana plasmática de manera fácil. Cuando hay una difusión facilitada es que a través de canales, de los canales de receptores o de proteínas pueden pasar de manera fácil, ¿no? O sea, se aventaja, digamos, de la apertura de los canales para pasar. Y cuando tenemos un transporte activo, sí se necesita una serie de mecanismos para utilizar una proteína para que lo transporte, ¿no? Se necesita haber una cascada química de algunos efectos para que esta proteína se logre capturar con el fragmento de la sustancia y pueda pasar la membrana plasmática. Factores que van a determinar el transporte de los fármacos, la liposolubilidad, ¿no? Los fármacos lipofílicos son menos solubles en un medio acuoso, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? En este caso, en la luz intestinal. Los fármacos hidrofílicos son más solubles en un medio acuoso, ¿no? Eso es cuando hablamos al respecto de la luz del humo, ¿no? Ahora, cuando ya tiene que transgredir, ¿no? la capa lipídica, ya sabemos que es más permeable a aquellos que son lipofílicos y es menos permeable a aquellos que son hidrofílicos. Entonces, ¿cómo se da el movimiento de estos fármacos, ¿no? Las moléculas lipofílicas van a ser moléculas también llamadas hidrolizadas o apolares y tienen una mayor difusión a través de la capa del fosfolípido, ¿no? O sea, a través de la capa fosfolípida van a poder pasar, ¿no? También las moléculas hidrofílicas, también conocidas como ionizadas o polares, van a tener una mayor disolución en el medio acuoso, ¿no? Para poder pasar. ¿Ya? En este caso, los fosfolípidos van a ayudar a aquellas moléculas lipofílicas a pasar, en cambio la difusión pasiva se va a dar con los hidrofílicos. Velocidad y efecto. ¿Ya? La ionización es la absorción aumentada cuando el pH del medio va a favorecer la presencia de la no ionizada. Medicamentos ácidos se van a absorber mejor en un medio ácido, ¿no? Por consiguiente, los que quizás tienen un pH ácido van a tener su medio de absorción en el estómago. Y los que tienen un medio básico, son medicamentos básicos, se van a absorber a nivel intestinal, donde el pH es un poco más alcalino, ¿no? Como por ejemplo el duodeno, ¿ya? Por eso la diferencia en cuál de las dos estructuras del sistema gástrico se van a absorber. Entonces aquí observamos, ¿no? Una aspirina, ya tenemos un pH de 2 a 3, ya es un pH básico, la aspirina ingresa, es un agente ionizado, ingresa y aquí es donde se va a absorber a nivel del estómago y pasa a la sangre. En el caso de la lidocaína, por ejemplo, ya les había comentado, requiere un tejido en un
pH neutro para poder ser utilizado. Cuando el pH se convierte ácido por la inflamación, no puede absorberse de manera adecuada. Entonces no hay efecto. ¿Por qué? Porque es una base débil. ¿Ya? Ahora, factores que determinan el transporte. Ya, sabemos que viene aquí el estómago, se absorbe, por ejemplo, aquí, ¿no? En el intestino delgado, va hacia el torrente circulatorio y pasa al metabolismo, ¿no? que se va a dar a nivel del hígado, ¿no? Luego ese fármaco que ya es conjugado, o sea, mejor dicho, ya es un fármaco activo, ya va al torrente circulatorio para distribuirse bien en todos los órganos y generar la acción. Entonces, la absorción, la biodisponibilidad, ¿no? La fracción del fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica. Quiere decir, ingresa todo un conjunto, ingresa el principio activo con un coadyuvante o con un excipiente, ¿no? Y luego se van a ir separando y la parte que realmente es la que va a ir hacia los órganos que van a generar el efecto, o sea, el órgano diana, una vez que se metaboliza, a eso ya se le llama la biodisponibilidad, o sea, es lo que queda del fármaco que realmente va a generar la acción, ¿ya? Entonces, la distribución es el transporte del fármaco por la sangre desde el lugar de absorción hasta el órgano diana. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo vemos cómo existen diferentes formas de distribuirse, ¿no? Hay fármaco que se distribuye en un solo compartimiento, o sea, se administra y se va a la sangre y, digamos, de la sangre pasa por su órgano de metabolización y de ahí pasa directamente a generar el efecto y se excreta, ¿ya? O sea, no va hacia otras estructuras. Hay otros fármacos que sí pueden generar doble compartimiento, ¿no? Quizás van hacia órganos irrigados, se quedan por ahí, de ahí nuevamente regresa el torrente sanguíneo, pasa por el sistema excretor y se elimina, ¿ya? Pero hay otros que pueden generar más compartimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pasan a la sangre, pasan a la grasa, pasan a fluidos extracelulares. Es como el curioso que va y revisa toda la casa, ¿no? Es como que el primero es el que tú le dices, ¿me puedes traer las llaves que dejé en el tocador de mi cuarto? Ya, él se va, o sea, el que va por un solo compartimiento es aquel que va al cuarto, agarra la llave y se sale, ¿no? El que, por ejemplo, se va a 3 compartimientos es aquel que llega, se disoció, dijo dónde tenía que ir y se pasea por toda la casa hasta que llega al cuarto y dice, tenía que llevarme la llave y se lleva la llave. ¿Cuál se demoró más en traerte la llave? El que se fue por todas partes. Entonces, esos fármacos que van por varios compartimientos van a demorar más en eliminarse. Metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que modifican la estructura de los fármacos con la finalidad de ser más polares, ¿no? O sea, se biotransforman, ¿ya? Eso quiere decir de que tú conviertes un fármaco, o sea, por eso que les comentaba, para ingresan de una forma para convenirse dentro del ingreso, pero ya una vez que están adentro ya se empiezan como que a separar, por ejemplo, ¿no? Lo que yo voy a utilizar ya como la parte biodisponible viene junto con un excipiente o viene junto con un conjugado, viene junto con algún medio que lo va a ayudar a transportarse. Pero ya cuando no lo necesita para llegar a la zona de absorción para que se metabolice, ahí es donde se separa, ¿no? En la metabolisis ya, chao, gracias, me ayudaste, ahora me toca a mí solo. Y se biotransforma, se convierte en otro compuesto químico que es el que realmente va a generar el efecto que nosotros esperamos, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo, y obviamente se transforma a uno quizá que vaya hacia un medio donde va a tener mayor absorción, o sea, se va a convertir, ¿no? De un medio, por ejemplo, lipofílico a un medio hidrofílico. Aquí.
¿no? Por ejemplo, vemos cómo un fármaco puede llegar a se biotransforma y se vuelve, el fármaco es lipofílico, ¿no es cierto? Se biotransforma y se convierte hidrofílico, ¿ya? Y se elimina, digamos, el metabolito ya infectado, o sea, una vez que ya cumple su función, se elimina. En cambio, por ejemplo, si pasara directamente sin biotransformarse, ¿qué va a pasar? Se va a retener el fármaco, no va a cumplir su acción y se va a eliminar, ¿no es cierto? Se va a eliminar el fármaco como tal, sin convertirse al principio activo que esperamos. Entonces, el metabolismo es la biotransformación, ¿no? ¿Qué es la biotransformación? Es el mecanismo ya de eliminación del fármaco, es cuando ya separamos todas las partes que necesitamos y lo que ya no nos sirve le decimos chao y se va al sistema excretor. Ya, ese fármaco, en principio puede ser un fármaco o un medicamento inactivo, o sea, no es que la pastillita te va a generar la solución, sino el fármaco, el químico que está dentro, que luego de la biotransformación ya se activa y ese es el que va a generar el efecto, ¿ya? Entonces, ¿de quién nos ayudamos para que se genere ese metabolismo? Nos podemos ayudar de glucosiltransferasas, de oxidasas, de esterasas, de reductasas, ¿no? de estas enzimas que nos van a ayudar a la degradación, ¿no? Y eso se puede dar tanto en el hígado, en el tracto gastrointestinal, en el riñón, en el vaso, en las gónadas, en la placenta, en el epidermis, en la sangre. Se puede dar en diferentes estructuras, principalmente o mayormente es en el hígado, pero también puede haber metabólisis en otras estructuras. Contiene el principal sistema enzimático, ya el sistema microsomal de este tipo de células, de este tipo de órganos. Las enzimas son de naturaleza lipídica y solo biotransforman aquellos compuestos xenofóbicos, xenobióticos, ya, sí, perdón, xenobióticos, ¿no? O sea, aquel compuesto que no es propio del cuerpo, o sea, lo va a tomar como un compuesto ajeno, ya, como un compuesto ajeno, sabe que es ajeno, entonces va a empezar a generar la metabólica, ¿no? Degradante. Entonces, ¿qué es un profármaco? El profármaco es aquel compuesto químico que no está activado, ¿no? Es por decirlo así, es el medicamento, pero que no tiene todavía la activación, ¿no? Para generar, supongamos, ¿no? Si buscamos un fármaco para generar antiinflamación, ¿no? Todavía el fármaco inicial no genera la antiinflamación. Una vez que se biotransforma, ya lo que queda sí genera la antiinflamación. ¿Ya? Entonces, ejemplo, ¿no? Un profármaco es el enalapril. Una vez que se biotransforma, ya se convierte en enalapril-lanato. Y ya me va a generar el efecto que yo busco, ¿no? Que es la regulación dentro de lo que es la presión y el sistema renina, angiotensina, para lograr lo que es la presión arterial. El febantel, ¿no? Entra como febantel, en el cuerpo se convierte febendazol, febantezol. ¿Y esto que me va a generar? Un antiparasitario, es un efecto antiparasitario, ¿no? La prednisona es como ingresa, pero como actúa dentro del cuerpo como prednisolona. Por eso es que en algunos casos se recomienda más el uso de la prednisolona, porque ya no necesita biotransformarse, sino actúa más rápido, ¿ya? En algunas especies se recomienda más el uso de la prednisolona. Por eso, las fases que necesitamos, por ejemplo, para esta biotransformación, principalmente la fase 1 es la que más comúnmente vamos a observar, que es la oxidación, la reducción, la hidrólisis, pero también hay fármacos que van a realizar lo que es la fase 2, la sulfoconjugación, metilación, acetilación, conjugación con glicina, conjugación con glutatión, o sea, hay diferentes formas químicas ya que van a generar también el metabolismo de estos fármacos, ¿no? Para activarlos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo cambian, digamos, las cadenas, ¿no? Cuando empiezan a hacer el tipo de
de metabolismo, cambio químico para convertirlo de un profármaco a un fármaco ya como tal, a un principio activo, ¿no? Como le decimos. Entonces, la eliminación, ¿qué es la eliminación? Es el conjunto de reacciones bioquímicas que modifican la estructura de los fármacos con la finalidad de hacerlos más polares, desde la biotransformación, ¿no? Entonces, esto básicamente lo va a modificar y ya lo que queda se va. Ya. Mayor eficiencia está compuesta por compuestos polares que son menos liposolubles, ¿no? El órgano más importante para la eliminación es el riñón, pero también pueden haber fármacos, y tener en cuenta que hay fármacos que no son absorbidos por el tracto gastrointestinal y terminan siendo eliminados por el sistema excretor biliar, ¿no? En el caso de los pulmones también nos sirve como un órgano excretor cuando utilizamos anestesia inhalatoria, por ejemplo, ¿no? Se metabolizan todo en el pulmón y se excretan también por vía pulmonar. Otros también pueden, como les había dicho, sudor, leche, saliva, ¿no? Sudor, saliva no son tan comunes como vía de excreción, pero también algunas sustancias se excretan por esa vía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción del fármaco en el organismo? Entonces, volviendo un poco a la estructura inicial, ¿no? Entonces, va al estómago, al intestino, donde se absorbe, ahí va a pasar a la sangre, llega al órgano blanco, se da el efecto y los residuos se eliminan. Entonces, la farmacodinámica comprende el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción, es decir, el efecto del fármaco en el organismo, ¿no? Entonces, viene el fármaco, digamos, entra a su sitio de acción y va a generar toda una cadena química que se llama efecto farmacológico. Y nuestros principales, digamos, aliados para poder observar qué es lo que genera en el cuerpo siempre son los receptores, ¿no? Porque este principio activo va a llegar al receptor y va a generar un efecto en cascada, en cadena en el cuerpo del ser vivo. Entonces, cuando hablamos de receptores, tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es agonista? ¿Qué cosa es antagonista? Agonista es el fármaco que se une a un receptor e inicia una respuesta celular, ¿no? ¿Y cómo sabemos que inicia un efecto celular? Porque hay una actividad intrínseca, ¿ya? Actividad intrínseca es el efecto que se genera, el efecto farmacológico. Entonces, afinidad quiere decir que se une, ¿no? Entonces, viene el principio activo, ¿no? Viene, ya que está el receptor, se une. Si se une con facilidad, son afines. Y si genera una reacción farmacológica, se llama agonista. Ahora, antagonista, ¿qué es? Es el fármaco que se une al receptor, pero no inicia respuesta celular. O sea, se une con facilidad, son afines, pero no genera actividad intrínseca, o sea, no hay efecto farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que ese fármaco va a evitar que el fármaco que sí genere el efecto no se ponga ahí, ¿no? Para evitar ese efecto. Por ejemplo, el ejemplo que les estaba dando de la naloxona. La naloxona es un revertor de los opioides. Entonces, si yo tengo un opioide en un receptor MU, por ejemplo el fentanilo, lo tengo ahí, ¿qué va a generar? Va a generar analgesia, va a generar depresión cardiovascular, depresión respiratoria. Entonces tengo un paciente con una bradicardia muy marcada, lo tengo medio yéndose hacia la apnea, ¿no? Y yo busco retirar ese efecto adverso. Entonces coloco la naloxona, pero para poder botar a este fármaco lo pongo a una dosis un poquito más alta para que por competencia lo elimine, o sea, lo bote. Entonces, si se posa, ya evitamos que el fentanilo entre a ese receptor y ya no se va a dar ese efecto, sino lo va a bloquear, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de los antagonistas, ¿ya? Entonces, un poco conceptualizando, afinidad. ¿Qué es afinidad? Es la capacidad de la droga para unirse al receptor. Entonces, cuanto más afín es, ¿qué quiere decir? Que hay mayor potencia del fármaco, ¿no?
Y eso implica que necesitas menos dosis, ¿ya? ¿Cuándo necesitas más dosis? Cuando necesitas cuando no es tan afín, porque es una cuestión como de probabilidades, ¿no? Yo pongo 10 y de los 10, 4 van a entrar. Pero si yo sé que de los 10, 8 van a entrar y solo necesito 4, entonces yo no le pongo 10, le pongo 8 o le pongo 7, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es la actividad intrínseca? La actividad intrínseca es el conjunto de procesos celulares que genera la droga para lograr el efecto farmacológico. Entonces, si yo tengo una actividad intrínseca positiva, que sí existe, el efecto farmacológico va a ser bueno, ¿no? O sea, va a ser también positivo y por consiguiente va a ser eficaz, ¿ya? Entonces, la relación de estas dos características es lo que llamamos la interacción entre la droga y el receptor. Afector. Ahora, la interacción de un fármaco con su receptor, ¿no? Justo como les decía, agonista y antagonista son específicos, son afines, ¿no? Porque se atraen, digamos, al mismo receptor. Son específicos, sí, porque pueden ir al mismo receptor, o sea, se van a posar con tranquilidad. Pero la diferencia radica en la actividad intrínseca. En un agonista la hay y en un antagonista no existe. O sea, lo bloquea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un agonista, ¿ya? Se va uniendo a los receptores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el ejemplo del fentanilo, ¿no? Acá está el fentanilo y le pongo la naloxona. Entonces, ¿qué hace la naloxona? Por competencia va a botar el fentanilo. Ya. Curva de dosis de respuesta. Entonces, la potencia es la dosis necesaria para producir un mismo efecto en una determinada intensidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ver cuál genera el mismo efecto, quizás en menos tiempo o menos dosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el efecto biológico, es esta raya de aquí, y de aquí esta es la concentración de la droga, ¿no? Entonces, la droga A, vemos que a menos concentración llegamos a obtener el efecto farmacológico más alto, ¿no? La droga B necesita un poco más de concentración para poder obtener la misma eficacia. En cambio, la droga C necesita más concentración, pero no logra tener la máxima potencia, ¿no? Entonces, el fármaco A es más potente que el fármaco B, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ambos llegan a tener la misma eficacia, sí, ¿ya? Entonces, la eficacia y la potencia son conceptos diferentes, no siempre van relacionados. Ahora, el fármaco C es menos potente, ¿sí? Menos potente porque no llega a un efecto farmacológico alto, sino hasta acá, ¿ya? Y es eficaz es más o menos eficaz que la B y la C. La B y la A es menos, ¿no? Porque necesita más concentración todavía, ¿ya? Ya. Ahora, otro concepto que tenemos que graficarnos es esta, ¿no? Esta de aquí es concentración efectiva media, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando el fármaco llega a esa concentración ya empieza a haber efecto farmacológico, ¿ya? Y este efecto farmacológico puede llegar hasta esa concentración de aquí, ¿ya? La MTC, concentración tóxica media. ¿Qué quiere decir? Que yo paso esta raya y ya va a haber efecto tóxico, ¿sí? Entonces, entre la concentración efectiva media y la concentración tóxica media, todo lo que está en el centro se llama la ventana terapéutica o rango terapéutico. ¿Ya? Quiere decir que esto es lo que define la dosis que voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el propofol no se puede usar entre 0.8 a 8 miligramos por kilo, ¿no? Entonces 0.8 es aquí y 8 miligramos por kilo es acá. Entonces yo quizá puedo buscar la concentración máxima, ya que debería ser quizá punto medio, ya, y le pongo 3 miligramos por kilo, ya, y en la mayoría de casos esa dosis me es efectiva, ya. Ahora, la duración de acción viene a ser desde que llega a la concentración efectiva media hasta que llega a su pico
para el tratamiento que necesitamos ahorita solo nos va a durar 6 horas. Eso quiere decir que a las 0 horas empezó y a las 6 horas ya está acá. Entonces, para que se siga manteniendo dentro de la ventana terapéutica, yo a las 6 horas tengo que volverle a aplicar la ampicilina para que vuelva a generarse esta curva. ¿Qué pasa si me olvidé y se lo aplico a las 10 horas? ¿Por dónde sale esta curva? Por acá. Entonces, si yo aplico acá el fármaco, quizá por aquí me va a llegar a la curva máxima. Entonces, yo no voy a estar dentro de la ventana terapéutica. ¿Y ese tratamiento va a estar bien llevado? No. ¿Ya? Entonces, es importante graficarnos esto, ¿sí? Variación de respuesta por especie. Esto también es sumamente importante. Quizás nosotros lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Porque vemos muchas especies y hay que saber la característica de la fisiología de cada especie, ¿no? Entonces, sabemos que hay potentes sedantes como por ejemplo los alfa-2 agonistas, en este caso en particular la silacina. Entonces hay una respuesta, una diferencia farmacológica dentro de la farmacodinámica en rumiantes como en no rumiantes, ¿no? En los no rumiantes son agonistas hacia los alfa-2, ¿ya? Y a los alfa-2 pero a la subunidad A, ¿no? Y a la subunidad de no rumiantes. Entonces, digamos, utilizan otra subunidad del receptor diferente entre cada especie, y eso también puede darle implicancia de que los efectos puedan ser más profundos, menos profundos, ¿no? Y con referente a la dosis, ¿no? Por ejemplo, los rumiantes son más sensibles a ellos, necesitan menos dosis que en el perro y en el gato, ¿ya? Entonces es por esa variación. Ya. Otro, por ejemplo, tenemos los opioides agonistas, en este caso tenemos una morfina, es un sedante bastante potente en perros y gatos, pero genera dentro de su farmacodinamia una gran diferencia, ¿no? En un perro tú puedes llegar hasta 1 miligramo por kilo, en un gato lo utilizas a 0.2 miligramos por kilo, es bastante específico, bastante potente, más potente en el gato, ¿ya? Entonces, dosis altas en el gato pueden generar excitación, ¿no? Dentro de su cascada de metabolismo pueden llegar a activar a una proteína, la proteína P, y puede generar, incluso generar la excitación del paciente, ¿ya? La inhibición de los receptores dopaminérgicos, lo que generan es la inhibición de los factores dopaminérgicos del sistema nervioso central. Y esto es algo que quizá, bueno, más comúnmente lo vemos con el tramadol, ¿no? También es un opioide. Obviamente no nos va a generar quizá los efectos adversos de morfina, no es común ver en una clínica que le aplicas morfina a un gato, pero no sé si en alguna oportunidad les ha pasado que cuando o han visto, mejor dicho, que se le aplica tramadol a los gatos, y hay gatos que son muy sensibles en la dosis. En los gatos, por ejemplo, se puede poner tramadol entre 1 a 3 miligramos por kilo, pero hay gatos que tú le pones 3 y se excitan, y gritan, y se dan vueltas, y se molestan, ¿no? Y entonces esos gatos, por ejemplo, son aquellos que tienes que tratarlo a 1 miligramo por kilo. En cambio, en perros, tú puedes usar el tramadol en 3, en 4, hasta en 5 miligramos por kilo. O sea, por lo general lo usamos en 3, porque lo complementamos con otros analgésicos. En el caso de perros, por ejemplo, como no es tan potente, no nos sirve mucho como analgésico solo, sino como complemento con otros analgésicos. Entonces lo usamos usualmente a 3. Pero en el perro tú puedes ponerle 4, 5, no le pasa nada, ¿no? Al gato le pones eso y olvídate. Entonces, cada especie tiene su particularidad. Variación de la respuesta, otro. En este caso, ¿no? La ivermectina. Ya, acá por ejemplo ya no es una cuestión solo de especie, ya estamos hablando de raza, ¿no? Los border collie, ¿no? Tienen una anomalía en la genética en lo que viene a ser la glicoproteína P, ¿no? Entonces su metabolismo cambia en esta raza, ¿no? Entonces, ¿qué genera el hecho de colocarle una ivermectina, que es un endectocida, va a generar una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Incluso algunos hasta se mueren, ¿ya? Y eso tú dices, pero ¿por qué si yo a mi perro que es labrador le puse y no le pasó nada? Por esa característica, ¿ya? Después también esto mismo puede suceder tanto en tortugas como cocodrilos, son sensibles
a la ivermectina, ¿no? Y esto porque la barrera hematoencefálica no es segura, entonces transgrede fácilmente y genera el mismo efecto, ¿no? La depresión del sistema nervioso central. En el caso del succinilcolina es un relajante muscular. En el caso de quinos, por ejemplo, utilizas una dosis de 0.1 miligramos por kilo, ya que tienen esterasas, entonces lo degradan rápidamente. ¿Qué pasa? Lo metabolizan rápido y se genera el efecto. Y bueno, como el efecto en rumiantes, el rumiante como no tiene esterasas, entonces no se da ese sistema de degradación y lo vuelve, por decirlo así, más potente, por eso es que necesitan menos dosis, ¿no? En cambio aquí es como que lo disminuye, ¿no? Disminuye la cantidad y por eso necesitas más cantidad para que se haga el efecto, ¿sí? Entonces, cada especie tiene su particularidad. Las aspirinas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los gatos, ¿no? Como tienen la deficiencia de la glucosintransferasa, hace que la vida media de este fármaco en el gato pueda ser de 25 a 35 horas. En cambio, en un perro te dura 8 horas y en un equino es 1 hora, ¿ya? Lo cual hace que quede más tiempo en el cuerpo y empieza a generar sus efectos adversos también. La aspirina sí hay que darla así, solamente muy necesario. No hay una enfermedad en felinos donde solamente se les puede dar, pero en dosis muy controladas. Bueno, receptores farmacológicos. Receptores ligados a los canales nicotínicos, colinérgicos, que pueden generar contracción muscular. Como vemos, los receptores, en este caso los nicotínicos, la mayoría no cuentan con diferentes subunidades, ¿no? Los fármacos tienen la particularidad de unirse a ciertas subunidades, ¿no? En este caso, el receptor nicotínico, ¿ya? ¿Qué va a generar? Cuando va a ir la acetilcolina, va a generar, la acetilcolina es un antagonista, se va a generar un bloqueo, digamos, de la función de lo que desencadena, ¿no? El efecto farmacológico de ese receptor, ya que esos receptores activan el sistema parasimpático, ¿no? Entonces, si la acetilcolina va ahí, ¿qué va a pasar? No va a activar el sistema parasimpático, o sea, no lo va a letargar al paciente, va a evitar ese efecto y por consiguiente el paciente se va a alertar, ¿ya? En el caso de receptores ligados por enzimas tiroxina quinasa, ya van influyendo a lo que es la captación de la glucosa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se utiliza mucho la enzima de la insulina, ¿no? Se coloca ahí donde se posa y genera la captación o sea, bloquea la captación de la glucosa, ¿no? En el caso de los receptores intracelulares hormonales, por ejemplo, están las hormonas esteroideas, ¿no? En este caso hablamos de los receptores de los glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, gestagens, estrógenos, y los heterodiméricos, ¿no? Receptores que pueden ser los ya que tiene que ver con la paratiroides, por ejemplo, ya ahí se posan en esos receptores y ahí básicamente son proteínas. Receptores acoplados a proteínas G, ¿no? Aquí, por ejemplo, son los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿no? Los conocidos como silacina, dexmedetomidina, medetomidina, ¿no? Digamos, utilizan estos receptores, ¿no? A través de la proteína G se da el efecto, ¿no? Igual en toda una cascada de cadenas, ahí igual para que se pueda dar el efecto agonista, se necesita la activación de la cadena del ATP. ¿Ya? Y bueno, en el caso de las proteínas G compuestas de subunidades alfa, beta y gamma, ¿no? Como les decía, la mayoría de los receptores va a estar compuesto por diversas subunidades, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el mecanismo va a depender de la subunidad alfa, ¿ya? Va a haber una unión, ¿ya? Con el receptor y la proteína G,
lo cual va a desencadenar justo la activación de la cadena del ATP, ¿no? Va a convertirse de ADP o GDP y cambia a GTP o ATP. Y esta disociación va a generar que la proteína G del receptor va a generar que se disocie, ¿no? La proteína G del receptor y de sus componentes. Entonces esta proteína G se va a unir al AMP cíclico y va a estimular la formación, a la adenisiclasa y va a estimular la producción del AMP cíclico, ¿no? A partir del ATP. Y ahí se va a ver un efecto. ¿Ya? Esto se va a unir a la fosfolipasa, catalizando la fosfatidilinositol, la PIP2, ¿ya? Y el triptofano y la DAG, ¿ya? Y van al retículo plasmático. Entonces ahí es donde ya vamos a ver cómo todo eso va a desencadenar el efecto farmacológico. Bueno, chicos, no sé si haya preguntas. ¿Todo bien? Listo, chicos. Entonces, ya acabamos temprano. Voy a adelantar el pasito de entrada, ¿ya?